El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos esos bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Las diferentes tendencias que van apareciendo hoy alrededor de la vida humana son este presupuesto de aquel hombre que se le acerca a Jesús para que reparta su herencia. Al fin de cuentas, el hombre actual anda con una preocupación tan grande por los bienes materiales, por la herencia terrena, por lo que es temporal, por lo caduco, que inconscientemente le está lanzando este presupuesto al Señor y le está pidiendo que le ayude para que se distribuyan bien los bienes. Lo está haciendo la gente en la preocupación y en el miedo tan grande que tiene con los estados, con el ejercicio político. Lo está haciendo la gente cuando se preocupa de estar almacenando cosas materiales. Y ya escuchamos hoy lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Y para qué tanto esfuerzo, tanta preocupación por lo material cuando hoy mismo nos podemos morir? Es un necio, en realidad, quien se preocupa tanto por el bien temporal, por el bien material, por toda clase de avaricias. Y la avaricia no solamente se presenta en orden a lo económico, también se presenta en orden a la supervivencia humana, por proteger la vida por encima de lo que sea, para que nada nos afecte, para que nada nos haga daño, para romper y destruir cualquier amenaza que nos pueda lastimar, que nos pueda dañar. Todo tipo de protección exagerada de la vida humana resulta como un modo de avaricia que al fin de cuentas
nos termina esclavizando. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posea. Hoy precisamente la carta a los Romanos nos presenta la verdadera lógica de un cristiano, de un hombre de Dios. Abraham descubrió su mayor riqueza no en lo que Sara le podía ofrecer, su esposa, porque además era estéril. Abraham encontró su riqueza más grande no en lo que su propia ciudad y su propio pueblo y su propia familia le podía ofrecer. Dios le dice que los deje, que abandone su patria, porque Dios quiere vincularlo de toda avaricia desordenada a este mundo. Abraham encuentra una riqueza superior a lo que las garantías humanas le pueden ofrecer, la garantía humana de la fama, la garantía humana del placer, la garantía humana del tener, y lo abandona todo, porque encontró una riqueza más grande, y la riqueza la encontró en su fe, esa fe que le decía que Dios no le iba a fallar, esa fe que le dijo que aquel a quien él estaba escuchando y a quien le estaba obedeciendo, le iba a dar todo lo que le estaba prometiendo. Deja primero a Abraham, abandona todo, que yo te voy a dar cosas más grandes. Fue la promesa del Señor. Y Abraham le creyó. Y Abraham se fue detrás de esa riqueza que encontró en su corazón, que era la palabra del Señor. Abraham se fió solamente de la palabra que había recibido de Dios y se convirtió en su mayor riqueza, la riqueza por la cual abandonó todo. En Abraham se cumplió aquello que dice el Señor en la parábola de aquel hombre que encontró un campo y en el campo encontró un tesoro, y después de encontrar ese tesoro se fue a vender todo lo que poseía, absolutamente todo, para quedarse con aquel campo. Y por eso fue capaz de renunciar, porque su riqueza la encontró en la palabra del Señor. La alegría más grande para nosotros los cristianos se encuentra en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene promesas muy grandes, como nos lo dice hoy el cántico de Zacarías. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos. ¿Qué otra riqueza más grande puede esperar uno en la vida que una promesa de estas? Una promesa hecha por boca de Dios, donde nos dice: yo te voy a dar una perla preciosa, te voy a dar un tesoro que te librará de todos tus enemigos, de todos los que te aborrecen, para mostrarte mi misericordia y acordarme de una alianza que yo hice con vuestros padres. La palabra del Señor se convierte en nuestra mayor motivación de alegría, de fortaleza, cuando por ser fieles a esta palabra y por escuchar esta palabra nos exponemos a muchas presiones, a muchas amenazas, a muchos maltratos, a muchas injusticias. La palabra de Dios se convierte en ese blindaje tan extraordinario que no permite que esas cosas afecten el corazón para nada. Y eso fue lo que encontró Abraham en la palabra del Señor. Ese cumplimiento y ese desarrollo de la riqueza más grande, sobrenatural en su corazón, que le quitaba el miedo, porque él, dice, el Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, que nos libraría para que le pudiéramos servir sin miedo, sin temor. Una vez un sacerdote me dijo esto, me dijo: Padre, pídele a Dios que te dé el santo temor de Él, es decir, una alegría, un amor muy grande por Dios, y que te quite el miedo a Él. Eso fueron no solamente palabras, un padre que es extraordinario. Esas palabras fueron como un exorcismo para mí. Pídele a Dios que te dé
el santo temor de Él y que te quite el miedo a Él. Y a eso vino la palabra del Señor, a quitarnos todos los miedos. Cuando nosotros nos fiamos de esa palabra, ¿a qué le debemos tener miedo? Que nos van a quitar las riquezas, ¿nos hacen un favor? Que nos van a confiscar los bienes por ser cristianos, nos hacen un favor muy grande. Que nos van a explotar financieramente por ser cristianos, nos hacen un favor. Que vamos a perder casa, vamos a perder hacienda, nos hacen un favor. El Señor dice que todo el que deja hacienda por Él, recibirá 100 veces más. Pero el problema de muchos cristianos hoy es que se dedicaron a cuidar el bolsillo, a cuidar la hacienda, a cuidar los bienes materiales, a preocuparse por esto. Pobres, insensatos. Y cuando les quitan el alma, hoy se la pueden quitar. Como tantos colombianos que por cuidar el bolsillo y los bienes materiales traicionaron al Señor, votando por el aborto, por el matrimonio igualitario, por la adopción para personas del mismo sexo, por la legalización de la droga. Padre, no siga repitiendo eso, lo va a seguir repitiendo porque eso está trayendo riquezas espirituales muy altas. Todo, hasta el son de hoy, sigue llegando gente arrepentida y dándose cuenta. Así YouTube esté censurando las homilías, no importa, ¿sí? No importa, pues porque la palabra de Dios nadie la va a callar. Nadie, absolutamente. Nadie. Bueno, más que YouTube, son personas que están como bastante incómodas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué hacemos? Y es por este tema de las elecciones. ¿Para qué hicieron cometer errores a la gente? ¿Para qué engañaron a la gente? ¿Para qué se aprovecharon de la fe y se aprovecharon de la iglesia para hacer cometer errores a la gente? ¿Para qué le metieron mentiras a la gente? Que porque llevaban medallas, camisetas, porque llevan insignias religiosas y católicas, le metieron mentiras a la gente. Y le dijeron que que entre dos males votar por el menos menor para que no se metiera el comunismo a Colombia era lícito moralmente. No, era una brutalidad moral, brutalidad al más alto grado, una desobediencia a Dios, tentar a Dios, osadamente provocaron a Dios, que defiende la vida, que ama la vida, que defiende la dignidad afectiva y sexual de la persona humana, que se preocupa por la dignidad sexual y afectiva de la persona humana. Y la gente, algunos siguen obstinados creyéndoles, porque hoy siguen proponiendo alternativas políticas, supuestamente defendiendo la vida. Ellos no defienden la vida, ellos no aman la familia, es mentira, no la aman, eso es hipocresía, no la aman. Porque hicieron votar a la gente por una persona que tiene propuestas que destruye la naturaleza, la ley natural de la familia, que se conforma entre un hombre y una mujer. Pero a ellos no les importó proponer que se votara por un hombre que propone, que destruye, que atenta, que afecta la naturaleza misma del matrimonio y de la familia, diciendo que era un mal menor que dos personas avaladas por leyes estatales se puedan casar. A estos mismos no les va a importar el día que aparezca cualquiera en la iglesia, un sacerdote, un obispo, un pastor, un teólogo, diciendo que dos mujeres se pueden casar y recibir el sacramento en la iglesia. A estos no les va a importar eso, aunque predican una cosa contraria, ¿sí? Dicen que defienden la familia, que aman la pureza. Por eso uno no puede creer en lo que le dicen. La diócesis de Sonsón Río Negro ofreció unos criterios
muy básicos basados en algunas partes del magisterio de la palabra del Señor, diciendo que uno de los primeros criterios que debemos tener para votar en estas elecciones es el juicio ético y moral, ¿sí? Y dentro de la explicación que da allí la diócesis de Sonsón Río Negro, dice que una de las cosas que hay que mirar es la trayectoria de las personas. Hoy es muy difícil verificar con toda esta demanda cuál es la trayectoria, porque no podemos comer de cuentos. Ya por comer de cuentos hicieron equivocar a más de uno, ¿sí? Y menos mal, en Colombia tenemos muchas vías democráticas. Hay varias opciones. Dentro de todas las opciones tenemos posibilidades desde la línea de la justicia y la verdad. La gente tiene que cuidarse muy bien al hacer la elección. Tenemos, gracias a Dios, todavía tenemos posibilidades democráticas. Mirar trayectoria de las personas, si uno en la trayectoria de las personas ve que no se acomoda con ninguno, está la opción del voto en blanco, también que es una acción democrática válida de amor a la patria y también de un valor moral muy alto. Y nos dice San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, que cuando uno ya no tiene posibilidades porque todo está corrompido, pues cuando todo está corrompido y a uno le quedan dudas porque por tanta mentira, corrupción, tanto engaño, pues entonces la abstención también es una posibilidad para nosotros los cristianos. Tenemos mártires en la iglesia que se han opuesto a las leyes injustas respetando el Estado, obedeciendo al Estado. Cuando vieron leyes injustas en el Estado, también se opusieron con la propia vida. La iglesia de los primeros siglos fue una iglesia que aprendió a vivir en medio de estados corruptos y obedecía y pagaba impuesto y pagaba el tributo. Pero cuando veían propuestas de leyes injustas decían no. Por ejemplo, cuando el emperador les quiso quitar la misa dominical, ellos obedecían al Estado en todo, pero la misa no nos la vas a quitar. Sin el domingo no podemos vivir y eso no lo vamos a obedecer, y los mataron. Están el testimonio de los mártires de Abitinia, que fueron muchos. Cuando un Estado diga es que hay que ofrecerle todas las garantías religiosas, bendición a parejas del mismo sexo, sacramento para... No y no. Y la iglesia es muy clara. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que todavía es mucho más claro para iluminarnos a nosotros los católicos de la actitud que nosotros debemos tener ante el compromiso, porque es un compromiso político y democrático. Nos ofrece la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una serie de iluminaciones para saber decidir. Nada podemos elegir nada que ponga en descrédito o que ponga en peligro los principios de fe y de moral. Y si nos quedan dudas, es mejor uno no meter la cabeza por donde no la debe meter. Porque hoy no debemos comer de cuento de que lleven medallitas, rosarios, camisetas, imágenes de la Virgen, que hablen de Dios, que digan que son católicos, que pongan imágenes del Señor. No, que vayan a misa. A mí me ha tocado ver a lo largo de la vida cómo en contiendas políticas los candidatos se les da por ir a todos a misa, y van a las misas donde más gente va. Se aprovechan de la iglesia. Por eso la iglesia, dice la Gaudium et Spes, tiene su propia independencia y autonomía y libertad frente al ámbito político. Y le corresponde a la iglesia, también nos lo enseña la Gaudium et Spes, es un deber de nosotros los pastores, hacer juicios morales para iluminar a la gente. Es un deber mío como sacerdote hablar de estas realidades que están pasando y lo que le está pasando al pueblo católico y lo que le está pasando a muchos cristianos hoy, que por ignorancia y por toda la ambigüedad que hay hoy, muchos están cometiendo errores. Aquí han venido muchas personas, muchísimas, otras que me han escrito a decir: Padre, gracias
Gracias porque yo no había visto las cosas así. Y me fui a buscar en el catecismo, me fui a buscar en las encíclicas que usted nos ha mandado, y efectivamente, Padre, la iglesia tiene toda la razón. Porque menos mal no soy yo, es la iglesia. Y si hay gente que está en desacuerdo dentro de la iglesia, que está en desacuerdo con la iglesia, está muy mal. Porque dice hoy el Benedictus que el Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Cuál es la casa de David su siervo? La iglesia. Y si nosotros no le hacemos caso a la iglesia y no escuchamos a la iglesia, pues este Salvador nos vamos a perder de los frutos de esta salvación. Mire, ¿sabe qué hicieron? Y lo siguen haciendo algunos, manipulan el magisterio de la iglesia. No se lo presentan a la gente como es. Cogen y citan lo que les conviene a ellos para sostener sus verdades, sus presupuestos, sus tesis. Y la gente no se puede dejar seguir engañando, porque los van a llevar a la perdición. Ustedes tienen el deber, si me escuchan a mí, ir y verificar en el Concilio Vaticano II, en las encíclicas. Yo ya en otra homilía les mandé toda la citación de encíclicas. Ahí están justificadas los documentos de la iglesia sobre estos temas. Hay que hacerlo. No porque escuché al padre Omar, no, vayan y verifiquen. Ustedes no se tienen que quedar con lo que yo les diga. Vayan y verifiquen en la palabra de Dios. A San Pablo, en la carta a Romanos capítulo 3, precisamente dice que algunos lo estaban acusando de que él promovía el mal para alcanzar el bien. Y San Pablo dice, eso no es cierto, esos son embaucadores, porque yo nunca promuevo el mal para hacer el bien. Eso no está bien. La gente tenemos que orar mucho. Hay personas que me dicen, Padre, ¿qué hacemos? Háblenles a sus familiares, díganles a sus personas cercanas, háganlos caer en la cuenta. Porque todos somos compañeros de todos, pastores de todos. Y tenemos que cuidar también a la gente. No podemos quedarnos ahí, solamente ahí encerrados nosotros, protegiéndonos a nosotros, y la pobre gente arrastrada por el lobo, engañada por el lobo, con doctrinas erróneas. Algo tenemos que hacer. Primero, orar. Hoy estamos precisamente celebrando esta Eucaristía votiva al Espíritu Santo, y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que bajo su inspiración recibamos la luz para discernir lo que es recto. Solo bajo la luz del Espíritu Santo, no bajo la luz de lo que me diga un predicador, de lo que me diga un líder, de lo que me diga alguien que es supuestamente muy espiritual. No. De esta gente no nos debemos dejar fiar. Del Espíritu Santo. De lo que nos diga por ahí cualquier sacerdote que uno no sabe si le está diciendo la verdad o no. A mí quisieron hacerme cometer el mismo error antes de elecciones y me dijeron, Padre, escuche a este sacerdote, escúchelo los últimos 7 minutos de su enseñanza. Claro que él, me escriben así, claro que él no se fundamenta ni en la palabra y el magisterio de Dios. Y yo dije, ¿yo qué voy a perder mi tiempo escuchándolo? Me voy al catecismo. Si no se fundamenta en la palabra de Dios y en el magisterio, ¿yo qué voy a hacer escuchándolo? Yo no voy a arriesgarme ni a perder mi tiempo. Porque yo tengo un deber de cuidar la fe que el Señor puso en mi corazón. Yo no me voy a arriesgar escuchando por ahí gente que me genere dudas. ¿Para qué? Gracias a Dios, hace por ahí 4 años el Señor me apartó de eso. La trayectoria de vida de cada persona. Yo tengo a mi director espiritual y lo escucho porque conozco la trayectoria de su vida hace 18 años. No fue ayer. Gente cree que la trayectoria de la vida se lee por una semana que uno lleve conociendo a una persona o por un mes. No, trayectoria de vida va mucho más allá. ¿Sí? Hay que mirar cómo ha sido toda la vida de esas personas. Nosotros no podemos ser irresponsables en nuestro deber democrático. Ir a chulear así al azar, o porque una amiga me dijo, no.
Es una responsabilidad mucho más grande. Porque la gente, por cuidar el bolsillo, por la avaricia, porque es pura avaricia. Miren, cuántas plegarias hicieron. A mí me impacta eso. Ayunos, vigilias, oraciones. Católicos orando para que ganara Rodolfo Hernández. ¿De qué les sirvió esos ayunos? Aquí se les aplica lo del profeta Isaías. No me sirven esos ayunos, no los quiero ante mí. Se aplica lo del profeta Isaías. ¿De qué le sirvieron esas plegarias para que ganara este señor? No quiero esas plegarias. El Señor no las escuchó. Porque si Él las hubiera escuchado, hubiera atendido. Y no pasó eso. O sería que les faltó, como les decía Elías a los falsos profetas, les faltó gritar más duro, a ver si despertaba el Señor. Vigilias ante el Santísimo, tentando a Dios, para que ganara un hombre que promovía el aborto, la ideología de género, matrimonio igualitario, adopción para personas. ¿Ustedes creen que Dios iba a escuchar esa oración? Jamás. No era oración agradable a Él, no eran súplicas agradables a Él, eran ofensivas al Señor, que ha defendido la vida, porque Él la creó, la ha acompañado y hasta entregó a su propio Hijo por la vida humana, para proteger la vida humana. La avaricia es la que nos lleva a eso. La avaricia del bienestar, de la fama, de poder mantenernos en ciertas posiciones religiosas, posiciones culturales, posiciones políticas, posiciones sociales, y todo el que intenta, eso es avaricia, quererse mantener en esas posiciones, y la gente se va acomodando, y como está tan acomodada, por eso le cuesta tanto la verdad, y como el Evangelio implica renuncia, implica negación, eso no, porque Padre, me van a dejar de querer, me van a dejar de hablar. Sacerdotes que no, porque es que después no me vuelven a invitar donde me invitaban a predicar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Sí? Hay que ser fieles al Señor. Sacerdotes porque me da miedo que de pronto me quiten el ejercicio del ministerio sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes han dado testimonio hoy en la iglesia que injustamente han sido tratados en la iglesia por defender la verdad, por vivir en la verdad? ¿Cuántos profetas han callado hoy por querer ser fieles a Cristo? Dichosos ellos, bienaventurados, porque si lo hicieron rectamente por el Señor, tienen un premio muy grande en el cielo. Y por eso, lo que dice hoy la carta a los romanos, que Dios le acreditó esa fe a Abraham en justicia. Por eso lo fortaleció, por eso lo ayudó y por eso lo enriqueció y lo hizo padre de muchas naciones. Y si también nosotros creemos como creyó Abraham, acogemos la mayor riqueza que se puede encontrar un ser humano, que es la palabra de Cristo, la acogemos en nuestro corazón y hacemos lo que sea por esa palabra del Señor, también seremos acreditados si creemos en Cristo. Y nos entregarán una justificación muy grande. ¿Qué importa que no nos quieran en este mundo? Es que nosotros, una vez el diablo le decía a un exorcista, ¿sí? Le decía, yo no lo quiero. Y el exorcista cogió la receta y dijo, es que yo acaso necesito que usted me quiera. A mí me basta con el amor de Dios y de la Virgen, ¿ya? Si el mundo nos dice no lo quiere, pues acá nosotros no necesitamos el amor del mundo, antes que se despegue rapidito, ¿sí? Pero no nos sirve. Que el demonio dice no nos quiere, que no nos quiera, acaso necesitamos que no nos sirve para nada. No, nosotros necesitamos que nos ame el Señor, vivir para el Señor. Y la mayor riqueza, la perla preciosa, el tesoro más grande, está en el altar. Todo cristiano que ha aprendido a descubrir con su fe este tesoro hoy vive feliz.
Vive feliz, no importa nada. Y es verdad, nosotros tenemos que llegar allá. Es que ¿qué regalo más grande puede tener un ser humano que la Eucaristía? ¿Qué riqueza más grande puede tener un ser humano que la Eucaristía? ¿Qué premio, justificación más alta en la vida que estar con Jesús en el sagrario? ¿Qué regalo y tesoro más grande puede anhelar una persona que la paz que Dios da en el corazón y que brota de la Eucaristía? Esa paz, como dice San Pablo, que supera toda inteligencia, que custodia el corazón y los pensamientos y la mente. ¿Qué otra riqueza más grande que esa? Para uno como sacerdote, ¿qué regalo más grande puede haber en el día que venir a la Eucaristía? Nada, no hay nada más grande. ¿Qué regalo más grande que poder estar a los pies de Jesús sacramentado? No hay nada más grande. San Pablo decía, para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Deseo perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Conocimiento intelectual, leyes, todo eso, con tal de ganar a Cristo. El tesoro más grande es el Señor. No nos dejemos embaucar ni quitar este tesoro, porque hoy hay muchos falsos mesías, falsos profetas, mentirosos, que en nombre de la Virgen, de la piedad, de la fe de la Iglesia, andan embaucando, engañando a la gente y la andan entorpeciendo, alimentándoles el espíritu de avaricia para que se pierdan de la riqueza más grande que disfrutó Abraham, que es el Señor. Hay grupos con ciertas tendencias, son como sectas. Esos son sectas que han recogido errores de todas partes y ya las tienen dentro de sí, y llegan hasta decir osadamente que una persona que se pone a buscar mucho la Eucaristía es una persona que se desconvierte, que rezarle el rosario a la Virgen lleva a la desconversión, que hay que trabajar por las almas, que la meta es trabajar por almas y almas y almas. No, hombre, el que trabaja por las almas es otro, es Cristo. A nosotros nos toca ir detrás de Él, ayudándole, ¿sí? Detrás de Él, no delante de Él, no a reemplazar el trabajo de Él. Es el único redentor. El Papa Francisco nos advirtió a los sacerdotes, no suplanten a Cristo, que es el único que salva. La salvación de las almas empieza a los pies del Señor. Por eso María se ha quedado con la mejor parte y no le será quitada. Marta se ofuscó, Señor, dile que me ayude. Hay cristianos que andan ofuscados porque otros andan a los pies del Señor. La envidia, bueno, todas esas cosas que les resulta ahí. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Y qué hacía María a los pies de Jesús? Escuchando la palabra del Señor. Mire, comunidades religiosas enfermas de activismo y se nos ha perdido la vida. Sacerdotes perdidos por activismo, por almas. Una enfermedad de activismo como si nosotros fuéramos los Mesías. No, el Redentor es Cristo. Y por eso Abraham le creyó a Dios. Y por esa fe que él tuvo, sin ir directamente a las almas, ¿qué hizo Dios? Nos salvó a nosotros. Por la fe de Abraham muchos fuimos acogidos. ¿Y qué hizo Abraham? Obedecerle a Dios, ir detrás de Dios, detrás de su palabra. No nos dejemos engañar, porque nos quieren arrebatar la alegría del encuentro con Jesús, el gozo del encuentro con Jesús. Cuando uno está con Jesús aprende a amar más a la gente. Yo me doy cuenta porque cuando salgo a atender en confesión, yo salgo como con un ánimo, con una alegría. ¿De dónde brota eso? De la Eucaristía. Quedarse unas horas y horas ahí en el confesionario, escuche. ¿Eso quién lo puede dar? Solo lo da el Señor. Cuando hay veces para la confesión es a ver rapidito, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Del mundo, ¿sí? No, es un sacramento sagrado, es una oportunidad, un regalo. Para uno como sacerdote presenciar es un espectáculo, lo que hace Cristo en el sacramento de la penitencia. Yo me gozo mucho más atendiendo a una persona en confesión arrepentida que ir a predicarle a miles y a miles que no sé si tienen abierto el corazón o no, que no sé si van a aprovechar la gracia, pero me impacta ese espectáculo del confesionario.
una persona arrepentida, veo lo de la parábola, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan misericordia, que no necesitan esa justicia. Pidámosle al Señor que, como estamos pidiendo al Espíritu Santo, que nos conceda discernir lo que es recto, porque no todo es recto hoy dentro de la iglesia, y experimentar siempre el gozo del consuelo del Señor. Eso le estamos pidiendo en esta Eucaristía al Señor con la oración colecta. Esa es la mayor riqueza, que el Espíritu Santo nos enseñe a discernir lo que es recto, porque no todo es recto, no todas las personas son rectas, no todos los católicos son rectos, no. Y ya sabemos que no nos debemos dejar engañar de disfraces, de maquillajes, como dice el Papa Francisco, o de apariencias. Debemos mirar con el corazón de Dios y la mirada de Dios y buscar los consuelos del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.